El pueblo de Willow Creek era el tipo de lugar por el que la gente pasaba sin detenerse, tranquilo, despreocupado, olvidado por el tiempo. Quizás a propósito. Precisamente por eso Charlotte Hess había accedido a venir. La camioneta negra se detuvo polvorienta frente a un edificio blanco y de ladrillo que, evidentemente, no había sido renovado desde los años 80. Un letrero descolorido decía, Teatro Comunitario Willow Creek. Charlotte se quitó las gafas de sol lentamente, como si estuviera desprendiendo la última capa que la separaba del mundo del que tanto se había esforzado por esconderse. ¿Estás seguro de esto?, preguntó su conductor. No, respondió rotundamente, saliendo al calor. Últimamente no estaba segura de muchas cosas. No desde el escándalo, no desde que los tabloides la habían estampado en todas las revistas, vinculándola con el divorcio de un compañero de reparto e insinuando una crisis nerviosa entre bastidores. Los productores se habían retirado. Su agente había guardado silencio. Por primera vez en una década, la reina de Broadway no tenía escenario, ni guión, ni idea de dónde estaba. Willow Creek fue idea de su antiguo profesor de interpretación. Tranquila, Char. Ve a un lugar donde a nadie le importen los premios Tony. A un lugar tranquilo. Esto sin duda lo merecía. Charlotte entró en el vestíbulo del teatro, donde el polvo se aferraba a las cortinas de terciopelo y el aire olía a madera, vestuario antiguo y algo ligeramente dulce. Quizás esperanza. Un joven con pintura en los vaqueros levantó la vista desde detrás de un mostrador de contrachapado. «Iris Charlotte Hess», exclamó con los ojos muy abiertos. «No, no pensé que vendrías de verdad», ella ofreció una pequeña sonrisa practicada. «Yo tampoco». La condujo al teatro principal, filas de asientos rojos desgastados frente a un escenario modesto enmarcado por luces desgastadas. No era glamuroso. Ni siquiera estaba limpio. Pero era honesto. Y entonces la vio. De pie en el centro del escenario, con una carpeta en la mano y una postura erguida como una viga, estaba una mujer dirigiendo a un grupo de actores aficionados. Tenía poco más de 30 años. Su piel morena clara brillaba bajo los focos polvorientos, sus rizos oscuros recogidos en un moño sencillo. Su voz interrumpió la charla con serena autoridad. Otra vez, desde arriba. Y esta vez, créeme, Charlotte aún no sabía su nombre, pero algo en su postura, su autoridad serena, su presencia sin complejos, la hizo detenerse. La mujer la vio desde el escenario. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Charlotte olvidó el pueblo, el escándalo, incluso quien fingía ser. Entonces, la mujer volvió a sus actores. Un descanso, dijo. 5 minutos, bajó las escaleras del escenario con determinación, aún con el portapapeles en la mano. «Iris Charlotte Hess», dijo con franqueza, limpiándose las manos en los vaqueros. Charlotte extendió la mano. «Eso dice Internet», la mujer no se rió. «Soy Rachel Moore, directora de este caos». «Encantada de conocerla, Charlotte», dijo ella un poco desconcertada. Rachel la miró un momento, de verdad. No con admiración ni asombro, sino con escrutinio, como si Charlotte fuera una pieza de rompecabezas que no encajaba del todo. «Solo estás aquí para esconderte», Charlotte arqueó una ceja. «¿Y si lo soy?» «Entonces no te metas», respondió Rachel con frialdad. «Tenemos que organizar un festival en 2 semanas, y este lugar funciona a base de cinta adhesiva y terquedad, no de titulares». Charlotte parpadeó. Sin fanfarrias, sin entusiasmo, sin cámaras. No estaba acostumbrada a eso, y curiosamente, no lo odiaba. «He oído que te vendría bien un par de manos extra», dijo con cautela. Rachel se cruzó de brazos. «No necesitamos una diva. Necesitamos gente que llegue puntual y limpie sus pinceles. Puedo seguir instrucciones», dijo Charlotte, con voz más defensiva de lo previsto. Rachel la observó y finalmente asintió. «Bien.
Ven mañana a las 9. Vístete como si no fueras famosa. Se alejó antes de que Charlotte pudiera responder. De vuelta afuera, Charlotte se apoyó en la camioneta, con el corazón acelerado por razones que no podía explicar. El conductor preguntó, ¿todo bien? Volvió a mirar hacia las puertas del cine. Rachel Moore. Esa mujer la había visto como un ser humano, no como un producto, no como un titular. Sí, dijo Charlotte, exhalando lentamente. Creo que sí. No estaba en el escenario, pero algo estaba empezando. Algo improvisado. Guión bajo 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 guión. La mañana siguiente, Charlotte se paró frente al teatro con vaqueros, zapatillas y una camiseta negra. Sin maquillaje, con el pelo recogido. Por primera vez en años, no se escondía tras un disfraz, pero tampoco estaba precisamente expuesta. Simplemente no llevaba marca. Dentro, el caos tenía un ritmo. La gente llevaba utilería, pintaba decorados, ajustaba luces. El lugar bullía con la energía que no había sentido desde su primer año fuera del Off-Broadway. Antes de la fama, antes de la presión, Rachel ya estaba allí, por supuesto, de pie cerca de la primera fila. Anotaba algo en su cuaderno con la misma intensidad que el día anterior. Vio a Charlotte, pero no la saludó, solo sintió levemente y señaló un perchero que se tambaleaba cerca de la pared del fondo. Empieza por ahí, dijo. Organízalo por rol, no por color. La actriz principal siempre lleva la falda equivocada. Charlotte dudó. ¿No dices, buenos días? Rachel levantó la vista, divertida. No estaba segura de si volverías. Dije que ayudaría. También dijiste que podías tomar dirección, respondió Rachel, alejándose. Fue exasperante y a la vez emocionante. Nadie más en el edificio trataba a Charlotte como a la realeza. Una mujer le entregó un pincel sin siquiera mirarla a los ojos. Un adolescente le gritó, cuidado con el paso, mientras cruzaba el escenario. No les importó quién era. Charlotte se encontró sonriendo mientras revisaba el vestuario, tarareando en voz baja. Después de 30 minutos, empezó a sudar. Una hora después, se había aprendido el nombre de todos los personajes principales del guión, solo por las etiquetas. Al mediodía, Rachel por fin se acercó a ella. ¿Sobreviviste? Charlotte se secó las manos en los vaqueros. No estaba segura de hacerlo. Rachel arqueó una ceja. Así que no eres completamente inútil. Charlotte se rió, sorprendida. Eso podría ser lo más bonito que me hayan dicho en una semana. Rachel no le devolvió la risa, pero una comisura de su boca se curvó. Vamos, dijo. Estamos bloqueando el segundo acto. Ya verías cómo navega el barco. Charlotte la siguió hasta la sala principal, donde los actores se agrupaban con guiones desgastados. Rachel daba instrucciones precisas, moverse aquí, girar allá, proyectar, pero también dejaba espacio para preguntas e ideas. No era dura, solo precisa. No exigía atención, se la ganaba. Cuando una de las actrices se saltaba un diálogo, Rachel se agachaba junto a ella y la ayudaba con delicadeza. Charlotte observaba desde bambalinas, con algo pesado que le tiraba de las costillas. Había trabajado con los mejores directores de Broadway, pero ninguno había conseguido que la sala pareciera una colaboración. El mundo de Rachel era más pequeño, pero se sentía más vivo. ¿Puedes ayudar a repasar los diálogos con Olivia?, preguntó Rachel de repente, volviéndose hacia Charlotte. A mí. Has leído guiones antes, ¿verdad? Charlotte parpadeó. Unos cuantos. Rachel le entregó una escena impresa y señaló a una mujer de unos 20 años sentada con las piernas cruzadas cerca de la escalinata del escenario. Charlotte se sentó a su lado. Hola, soy Charlotte, lo sé, dijo Olivia con los ojos muy abiertos.
comenzaron la escena. Charlotte leyó con indiferencia al principio, simplemente ayudando a Olivia con las señales, pero poco a poco, el instinto se impuso. Su voz cambió, las emociones se entrelazaron con las palabras, los gestos surgieron con naturalidad. Cuando Olivia se detuvo, sin palabras, Charlotte parpadeó. ¿Demasiado? No, susurró Olivia. Eres increíble, Rachel la había estado observando. Asintió una vez y se dio la vuelta antes de que Charlotte pudiera captar su expresión. Esa misma tarde, todos se tomaron un descanso afuera, bajo el toldo del teatro. Alguien repartió limonada y vasos de papel desparejados. Charlotte se apoyó en una barandilla, observando cómo los demás reían y se burlaban. Rachel estaba a su lado, con los brazos cruzados. ¿Sigues aquí? Charlotte asintió. No pensé que me gustaría, pero se siente bien. De verdad, la mirada de Rachel se suavizó un poco. Lo es. Se quedaron en silencio un instante, dejando que se instalara el silencio. Eres diferente de lo que esperaba, dijo Rachel finalmente. Charlotte la miró. ¿Decepcionada? No, respondió Rachel en voz baja. Solo me sorprendió. Charlotte no insistió. Había algo en Rachel que la impulsaba a moverse con cuidado, como si se metiera en agua fría poco a poco. El momento pasó. Alguien la llamó por su nombre y ella regresó a su mundo de portapapeles. Charlotte se quedó unos segundos más, observando al grupo desde la distancia. Por primera vez en semanas, no se sentía como un problema por resolver ni como un titular a punto de estallar. Se sentía como una persona. Y eso la asustó más de lo que quería admitir. Siguientes días adoptaron un ritmo desconocido. Las mañanas empezaban con un café de la panadería local, seguido de horas de mover la utilería, organizar el vestuario y leer diálogos con el elenco. Sin prensa, sin estilistas, sin presión para sonreír. Solo teatro en su forma más pura. Y Charlotte empezaba a desearlo. Rachel mantenía la distancia, pero su presencia era constante. Se movía en cada ensayo como una directora de orquesta, silenciosa, precisa, firme. Charlotte la observaba cuando creía que no la notarían, como animaba sin halagos, como corregía sin vergüenza. Charlotte nunca había trabajado para alguien como ella. Era tarde cuando ocurrió el primer desenlace. El elenco ensayaba una escena de transición en el escenario, y Charlotte, sentada a un lado, repasaba unos diálogos con Olivia de nuevo. Estaba a media frase cuando se le nubló la vista por un segundo. Entonces se le cortó la respiración, una opresión insidiosa se apoderó de ella. Se quedó paralizada. La sala se inclinó ligeramente, los sonidos se volvieron distantes, su corazón rugió. Pánico. Ahora no. Aquí no. Charlotte se levantó rápidamente, murmurando una excusa, y se deslizó tras la cortina, salió por la puerta lateral y salió al callejón detrás del teatro. El mundo la oprimía, demasiado ruidoso, demasiado brillante. Apretó la espalda contra la fría pared de ladrillo, con los ojos cerrados, luchando por respirar. Hola. La voz de Rachel, baja y firme, atravesó el caos. Charlotte no levantó la vista. Estoy bien. No, no lo eres. Rachel se acercó, pero le dio espacio. Su tono era diferente ahora, sin filo, sin distancia, solo preocupación. Charlotte abrió los ojos, parpadeando rápidamente. Hace años que no tengo uno, dijo con voz temblorosa. Creía que ya no me quedaban. Rachel no dijo nada, solo esperó. Charlotte soltó una risa amarga. Es curioso, ¿verdad? Puedo cantar delante de 2000 personas, pero esto. Señaló el tranquilo callejón. Esto me hace sentir como si me estuviera ahogando. Rachel finalmente se movió, apoyándose junto a ella contra la pared,
cerca, pero sin tocarla. No estás sola en esto, dijo en voz baja. He visto pánico antes. Gente que nunca esperarías. Charlotte se volvió hacia ella. ¿Qué ves cuando me miras? Rachel no lo dudó. Alguien que se esfuerza por no desmoronarse. Charlotte tragó saliva. Lo haces parecer fácil, consiguiendo que todo funcione. Rachel esbozó una leve sonrisa. Esa es otra forma de actuar. Se quedaron allí un momento, el silencio entre ellas más denso que cualquier guión. Charlotte sintió que algo se movía, un hilo tensándose entre ellas. Rachel finalmente habló, no tienes que ser perfecta aquí. Solo tienes que estar presente, eso se le quedó grabado. Más tarde, durante un ensayo más tranquilo, Rachel le entregó un guión corregido. Hoy lees frente a mí, le dijo. Charlotte arqueó una ceja. ¿Tú también actúas? Rachel se encogió de hombros. Antes. Me ayuda a entrenar. Subieron al escenario. La escena era sencilla, una conversación entre dos mujeres que reconectaban tras años separadas. El diálogo era ligero, pero estaba lleno de matices, la tensión se palpaba entre cada verso. Charlotte se metió en el personaje con facilidad, pero algo en la forma de hablar de Rachel la atrajo más profundamente. Sus voces se fueron apagando a medida que la escena exigía intimidad. Los últimos versos las dejaron cerca, demasiado cerca. El aire entre ellas se densificó. Charlotte la miró, no como actriz, ni como directora, sino como Rachel. Y en ese instante, el escenario dejó de ser un escenario. Rachel parpadeó y el momento se disolvió. Retrocedió rápidamente, aclarándose la garganta. Basta por ahora, dijo, con la voz repentinamente enérgica. Los demás no parecieron darse cuenta, pero Charlotte sí. Cada cambio, cada retroceso. Salió del escenario lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué acababa de pasar, pero no había sido actuación, y estaba segura de que Rachel también lo sentía. La mañana siguiente fue diferente. Charlotte llegó temprano, con café en mano, y encontró las luces del escenario ya encendidas. Rachel estaba allí, paseándose por el escenario, murmurando para sí misma mientras revisaba las notas de bloqueo. Levantó la vista brevemente cuando Charlotte entró, pero no dijo nada, solo un asentimiento, neutral, ilegible. Algo entre ellas había cambiado después de la escena que compartieron. Charlotte aún podía sentir cómo Rachel la había mirado, no a través de ella, sino a ella, y eso las había perturbado a ambas. La tensión de ese día flotaba bajo la superficie, tenue como el cristal. Cada roce accidental de hombro o mirada intercambiada resonaba con más fuerza que cualquier diálogo. Al mediodía, los ensayos se detuvieron por un desastre en la prueba de vestuario. A la actriz principal le quedaba pequeña una de sus piezas, y Charlotte fue enviada a la ciudad a buscar un reemplazo rápido. Naomi, la asistente de producción, insistió en que Rachel se tomara un descanso y la acompañara. Rachel aceptó a regañadientes. La única tienda de segunda mano del pueblo estaba escondida detrás de un restaurante y olía ligeramente a canela y naftalina. Al principio, rebuscaron entre los estantes en silencio. Charlotte sacó una chaqueta roja. Esto podría funcionar, ¿verdad? Rachel levantó la vista, distraída. Quizás. Depende de la iluminación. Charlotte ladeó la cabeza. Has estado callada. Siempre estoy callado. No, estás calculando. Esto es diferente. Rachel dudó. El ensayo de ayer me pilló desprevenida. Charlotte la miró a los ojos. Entonces no era solo yo. Rachel dejó la chaqueta lentamente. Soy tu directora. Ni siquiera estoy oficialmente en esta obra, dijo Charlotte con una suave risa. Y definitivamente no soy famosa aquí. Rachel la miró fijamente. Siempre serás Charlotte Hayes, te guste o no. Charlotte respiró hondo.
No pretendía que pasara nada. Solo, sentí algo. Lo sé. Las dos palabras quedaron suspendidas en el aire entre hileras de vestidos de segunda mano. No era una confesión, pero casi. No volvieron a hablar del tema. Encontraron una blusa de repuesto, cogieron sándwiches de un food truck y regresaron en un silencio más denso de lo que debía ser. Esa noche, Charlotte se quedó hasta tarde, ayudando con la decoración del escenario. Casi todo el equipo se había ido a casa. Rachel se quedó un rato, fingiendo organizar los guiones. Se movían una alrededor de la otra como bailarinas en cámara lenta, acercándose, retirándose, volviéndose a alejar. En un momento dado, Charlotte dejó caer un rollo de cinta adhesiva y ambas se agacharon a la vez. Sus manos se tocaron. Ninguna se movió. Rachel levantó la vista, sus ojos fijos en los de ella, y esta vez, Charlotte no esperó. La tocó. No fue dramático ni planeado, solo un roce lento, indagador, suave, cuidadoso, pero real. Rachel no se apartó. Cuando finalmente se separaron, Charlotte apoyó la frente en la de Rachel. No sé qué significa esto, susurró, la voz de Rachel era apenas audible. Yo tampoco. El silencio regresó, pero esta vez era más cálido, menos incierto. No dijeron mucho mientras recogían sus cosas, sin promesas ni reglas, pero cuando Charlotte se fue esa noche, miró hacia atrás una vez desde la puerta. Rachel seguía observándola, y por primera vez desde que llegó a Willow Creek, Charlotte no sintió que estuviera huyendo de algo. Sintió que, en cambio, se dirigía hacia algo. La tormenta llegó justo después del atardecer. Se oyeron truenos a lo lejos mientras Charlotte se apretaba la sudadera con capucha sobre los hombros y cruzaba el aparcamiento de grava detrás del teatro. El ensayo se había prolongado y la mayoría del elenco ya se había ido a casa. Solo quedaban unos pocos miembros del equipo, empaquetando la utilería y revisando los equipos de iluminación. Dentro, el escenario estaba oscuro pero resplandeciente, con una cálida luz que se derramaba desde las bombillas del techo y se reflejaba en las piezas dispares del decorado. Rachel estaba de pie en el centro del escenario, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Mientras repasaba los movimientos de memoria, Charlotte entró silenciosamente. Parece que va a llover, dijo. Rachel los miró con expresión indescifrable. Les dije que se fueran temprano, antes de que el camino empeorara. No te fuiste. Rachel se encogió de hombros. Tú tampoco. Afuera, el viento arreció. Unas gotas empezaron a golpear los altos ventanales. Rachel bajó del escenario, sus pasos amortiguados por el viejo suelo de madera. Charlotte la siguió sin que nadie se lo pidiera. No había actores ni guiones, solo ellas. Reproduzcamos esa escena otra vez, dijo Rachel suavemente, extendiendo el guión. Charlotte lo tomó, pero no bajó la mirada. ¿Necesitamos las líneas? Rachel dudó. No. Estaban uno frente al otro. El teatro vacío que los rodeaba se desvaneció, reemplazado por un silencio tan absoluto que palpitaba en los oídos de Charlotte. Te fuiste, dijo Charlotte, adaptándose con naturalidad al ritmo de la escena. No te despediste. Rachel se acercó. Tenía miedo de no poder ir si lo hacía. Sus voces se apagaban con cada verso, sus cuerpos acercándose como imanes. ¿Crees que huir te protege? No, creo que te protege. La distancia entre ellas desapareció. Sin público, sin pretensiones, solo dos mujeres buscando la verdad en un mar de fantasía. Charlotte extendió la mano lentamente, rozando la mejilla de Rachel con los dedos. Rachel no se inmutó esta vez. Cuando sus labios se encontraron, no fue un gesto de precaución, fue deliberado, una liberación. Se tocaron como si la habitación se hubiera quedado en silencio a su alrededor, como si el silencio fuera un permiso. Las manos de Charlotte se deslizaron suavemente hasta la cintura de Rachel, los dedos de Rachel encontraron la nuca de Charlotte,
atrayéndola más profundamente, anclándolas a ambas. No era una actuación. No era un ensayo. Era real. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, el sonido de la lluvia llenó el espacio, golpeando el techo en oleadas rítmicas. Rachel habló primero, con la voz tensa. Esto es complicado, Charlotte asintió, aún cerca. Todo lo que vale la pena hacer suele serlo. Rachel retrocedió un paso, pasándose una mano por el pelo. La gente hablará. Siempre lo hace. Charlotte le tomó la mano. No finjamos que no pasó. Rachel miró sus dedos entrelazados. Ya no quiero fingir. Se sentaron en el borde del escenario mientras la lluvia caía con más fuerza. Los truenos sacudían las ventanas, pero dentro, la tormenta se sentía distante, contenida. Rachel apoyó la cabeza en el hombro de Charlotte. Este lugar siempre ha sido mi refugio, dijo. Pero a veces me pregunto si llevo demasiado tiempo escondida en él. Charlotte se giró ligeramente y apoyó la mejilla en el cabello de Rachel. Quizás ambas estemos cansadas de escondernos. Por un rato, no hablaron, solo escucharon, solo respiraron. La lluvia finalmente amainó, convirtiéndose en un susurro. Rachel se apartó con suavidad. Deberíamos irnos. Charlotte asintió, pero ninguna se movió. El teatro estaba oscuro, en silencio otra vez, pero algo dentro de ambas se había encendido, y ninguna quería irse. Por la mañana, la lluvia había pasado, pero su presencia persistía en los charcos de las aceras y en el olor a tierra húmeda que se aferraba a las viejas paredes del teatro. Charlotte llegó temprano, casi vacilante, insegura de cómo sería el día ahora que lo no dicho finalmente se había dicho. Rachel ya estaba allí, portapapeles en mano, dando instrucciones al equipo de iluminación. Miró a Charlotte al entrar, no fría, no distante, sino comedida. Un asentimiento. No era mucho, pero no era nada. El día transcurrió como cualquier otro, bloqueos, ensayos, cambios de vestuario. Pero algo en la sala había cambiado. El aire entre Charlotte y Rachel vibraba con recuerdos. Cada mirada tenía peso, cada roce, un roce de manos pasando un guión o acercándose demasiado durante la puesta en escena, se sentía cargado. Charlotte se sorprendió observando a Rachel más de lo habitual, no solo admirando su precisión o su sereno control, sino viéndola, las pequeñas arrugas cerca de sus ojos, la forma en que se mordía el labio al pensar, la suavidad que se colaba cuando nadie más miraba. No habían hablado del roce, no en voz alta, todavía no. Fue justo después de comer cuando todo se desmoronó. Naomi entró corriendo desde el vestíbulo, con el teléfono en la mano y el rostro pálido. Charlotte, dijo sin aliento, tienes que ver esto. Le entregó el teléfono, una foto, una toma granulada, claramente tomada desde fuera del teatro, que mostraba a Charlotte y Rachel a través de la ventana, sentadas juntas en el borde del escenario, con las cabezas juntas. No era el roce, pero no tenía por qué serlo. La intimidad era inconfundible. El pie de foto decía, Charlotte Hayes, vista intimando con el director de teatro local en un retiro en un pequeño pueblo. A Charlotte se le encogió el estómago. Rachel apareció a su lado, mirando la pantalla por encima del hombro. Su rostro se tensó al instante. ¿Cómo? Empezó Charlotte, pero se detuvo. ¿Quién lo haría? Rachel no respondió. El silencio habló por ella. Lo siento, dijo Charlotte rápidamente. No sabía, no se trata de culpar, dijo Rachel en voz baja y monótona. Se trata de consecuencias. Se quedaron allí, rodeados de un equipo repentinamente silencioso por la tensión, todos fingiendo no mirar. Las manos de Charlotte temblaban ligeramente al devolverle el teléfono a Naomi. «Puedo arreglar esto», dijo, casi para sí misma. Rachel se dio la vuelta. «Deberías irte». «¿Qué? ¿Solo por ahora?» «¿Qué esto pasé?» Charlotte se puso delante de ella. «¿Es eso lo que quieres?»
¿Que desaparezca otra vez? Quiero proteger este lugar. Espetó Rachel, más fuerte de lo que pretendía. El rostro de Charlotte se ensombreció. Me alejas porque es más fácil, no porque sea lo correcto. Rachel apretó la mandíbula. Tengo responsabilidades aquí, un equipo, un festival. No puedo permitirme un escándalo. Charlotte tragó saliva con dificultad. Cada palabra le dolía como un moretón. Así que ya está, susurró. ¿Hacemos como si nada hubiera pasado? Rachel no respondió. Ese silencio era peor que gritar. Charlotte se giró lentamente, caminando hacia la puerta sin decir nada más. Naomi empezó a seguirla, pero Charlotte la detuvo con un gesto. Afuera, el mundo brillaba dolorosamente. Se quedó un momento en la acera, sin saber a dónde ir, sin saber que acababa de destrozarse, su corazón, su orgullo, o ambos. Al anochecer, ya había empacado sus cosas y dejado una nota en el escritorio de Rachel. Si alguna vez dejas de tener miedo, sabes dónde encontrarme. No la firmó, no le hacía falta. Y cuando salió de Willow Creek bajo el manto de las estrellas, lo único más fuerte que el zumbido del motor fue el dolor en el pecho, sabiendo que había encontrado algo real y se había alejado de ello. La ausencia de Charlotte se posó sobre Willow Creek como una niebla, inesperada pero innegable. Se fue por la mañana, sin despedidas, sin explicaciones, solo silencio. El equipo fingió no darse cuenta, pero el asiento vacío en la sala de ensayos, la taza de café intacta en la mesa del fondo y el guión doblado en el escenario eran recordatorios demasiado fuertes como para ignorarlos. Rachel se sumergió en el trabajo. Se quedó hasta tarde, llegó temprano y ensayó con más ahínco que nunca. El elenco la siguió, abriéndose paso a través de largas noches y borradores de luces, pero algo había cambiado, no solo en Rachel, sino en toda la producción. El ritmo se descontroló. La gente dejó de preguntar por Charlotte después de unos días, o mejor dicho, dejaron de preguntar por Rachel. El pueblo murmuraba teorías. Algunos culpaban a la prensa, otros especulaban que siempre había sido un truco publicitario, pero Rachel sabía que no era así, y eso agravó el silencio. Una noche, Naomi se quedó un rato después de que todos se hubieran ido. Se fue porque pensó que te protegería, dijo con cautela, sin levantar la vista del panel de luz. Rachel no respondió. La alejaste porque tenías miedo, todavía no hay respuesta. Naomi cerró su portátil. Tienes derecho a desear cosas, Rachel. Incluso cosas complicadas. Rachel suspiró, finalmente mirándola a los ojos. No se trata solo de mí. Este teatro, esta gente. Naomi sonrió con dulzura. Ellos seguirán aquí. Pero ella no. Rachel se quedó después de que Naomi se fuera, sentada sola en la primera fila, con el escenario a oscuras salvo por un foco que zumbaba débilmente sobre sus cabezas. Miró el suelo de madera e imaginó a Charlotte allí de nuevo, riendo con Olivia, repartiendo objetos, con los labios curvados en esa media sonrisa que usaba cuando fingía que no le importaba. Rachel no se había dado cuenta de lo acostumbrada que estaba a su presencia, de lo rápido que Charlotte se había adaptado al ritmo de aquel lugar, de cuánto extrañaba su voz, de cuánto le extrañaba. Otro lado del país, Charlotte intentaba volver a ser la versión que el mundo esperaba de sí misma. Nueva York era ruidosa, mordaz e impaciente. Asistía a reuniones con productores que querían reescrituras y control de imagen. Su agente concertaba entrevistas para desmentir los rumores, la gente le ofrecía compasión disfrazada de chismes, le hacía preguntas envueltas en apoyo. Sonreía cuando le daban la señal, decía diálogos ensayados, decía todo lo correcto, pero nada parecía real. Volvía a tener un guión y lo odiaba por completo. Una tarde, entre bastidores de un estudio de ensayo en Midtown, observaba a una nueva actriz interpretar el papel que una vez le habían prometido.
Debería haberse sentido triunfal. No fue así. Después del ensayo, su teléfono vibró. Un mensaje de Naomi: el estreno es el sábado. No lo dirá, pero espera que vengas. Charlotte se quedó mirando la pantalla un buen rato, con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, empacó su maleta, salió sigilosamente por la parte trasera de su apartamento y tomó el tren de medianoche. El traqueteo de las vías bajo sus pies era un ritmo que no se había dado cuenta de que extrañaba. Teatro ya estaba lleno cuando Charlotte llegó. Aparcó un poco más abajo en la calle para evitar que la vieran y se puso la capucha de la chaqueta mientras se deslizaba por la entrada lateral. El corazón le latía con más fuerza que nunca antes de una función. El pasillo entre bastidores se sentía más estrecho de lo que recordaba, más cálido, más animado. El murmullo de la multitud provenía de la sala principal, mezclado con un ligero aroma a pintura y madera vieja. Todo era exactamente igual y completamente diferente. Se coló entre bastidores justo cuando las luces de la sala se atenuaban. Desde su posición privilegiada, vio a Rachel moviéndose por el escenario, tranquila y concentrada. Llevaba los auriculares colgados del cuello y su portapapeles no estaba a la vista. Por una vez, no estaba dirigiendo, estaba dejando que sucediera. Se levantó el telón, la obra se desarrolló maravillosamente. Los diálogos se sucedían, las señales se mantenían. Risas y suspiros inundaban al público como un aliento compartido. Charlotte observaba a Rachel durante cada cambio de escena, como asentía para animar a los actores, como tensaba las manos en los momentos de silencio. Se veía exhausta y radiante. Charlotte debería haber esperado hasta el final, pero cuando empezó el segundo acto y se apagaron las luces, avanzó por el pasillo, pasando la mesa de utilería, hacia el escenario. No se detuvo en las bambalinas. Subió al escenario, justo en medio de una escena, se oyeron jadeos entre la multitud. Los actores se quedaron paralizados. Rachel giró la cabeza de golpe, con la mirada fija en Charlotte como un puñetazo en el pecho. La voz de Charlotte tembló levemente, pero no flaqueó. «Disculpen la interrupción», dijo, dirigiéndose al elenco y al público. «Sé que esto no forma parte del guión». Se oían susurros entre la multitud, pero nadie se movió, nadie se atrevió a interrumpir el momento. Charlotte se giró lentamente para mirar a Rachel. «Me fui porque pensé que debía hacerlo, porque me he pasado la mayor parte de la vida convenciéndome de que el amor y la carrera no pueden ir de la mano, de que no puedo tener ambos». Rachel no habló. Charlotte se acercó. «Pero entonces llegué aquí, te conocí y algo cambió. Me hiciste sentir real. No famosa. No rota. Solo vista». Tomó la mano de Rachel, temblando ligeramente. «Ábrela». Rachel lo miró fijamente un instante, sin aliento. Luego, sin decir palabra, lo cogió. Los aplausos comenzaron como una ola, luego crecieron. El público se puso de pie. Los actores retrocedieron, cediéndoles el escenario. Rachel se inclinó. «Acabas de secuestrar mi programa». Charlotte sonrió con los ojos brillantes. Necesitaba una reescritura. Rachel la abrazó lentamente, esta vez delante de todos. Sin esconderse, sin correr, solo la verdad. El teatro rugía a su alrededor. Charlotte apoyó la frente en la de Rachel, sin aliento y firme a la vez. «Llegas tarde», susurró Rachel con la voz entrecortada. Charlotte sonrió. «Valió la pena». Rachel no respondió con palabras, pero no la soltó. Teatro estaba vacío de nuevo. Los aplausos se habían apagado. El elenco se había ido a casa,
con el rostro enrojecido por la celebración y la incredulidad. Algunos miembros del equipo se quedaron entre bastidores, susurrando y riendo mientras recogían la utilería, echando miradas furtivas hacia el escenario a oscuras donde se había desarrollado algo mucho más real que la ficción. Rachel y Charlotte estaban sentadas en la primera fila, aún de la mano, con el eco de la noche vibrando suavemente entre ellas. Por primera vez en semanas, Rachel no sostenía un portapapeles. Charlotte no contenía la respiración. Nadie fingía. Rachel se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Todavía estoy tratando de averiguar si eso fue lo más poco profesional que he visto o lo más valiente. Charlotte soltó una risa silenciosa. ¿Pueden ser ambas cosas? Rachel la miró de reojo. Sabes que esto lo cambia todo, eso espero, dijo Charlotte suavemente. Volvieron a sumirse en un silencio que no pedía ser llenado. Entonces Rachel habló, más vulnerable de lo que pretendía. He pasado toda mi vida construyendo este lugar. Es pequeño. No tiene suficientes fondos. Pero es mío. Nunca he dejado que nada se interpusiera en él. Charlotte se volvió hacia ella. No lo hiciste. Lo mantuviste en pie incluso cuando me fui. Hiciste algo hermoso, Rachel negó con la cabeza en voz baja. No se sentía bonito sin ti, eso detuvo a Charlotte. No me lo esperaba, añadió Rachel. No te esperaba a ti, Charlotte exhaló, con la emoción a flor de piel. Yo tampoco. Pero estoy cansada de escribir finales antes de que la historia tenga la oportunidad de empezar. Rachel la miró con dulzura. ¿Y ahora qué? Charlotte sonrió, insegura pero firme. Lo resolveremos. Poco a poco. De verdad. ¿Y qué hay de tu mundo? Preguntó Rachel. Nueva York, contratos, focos. He tenido 1000 luces sobre mí, respondió Charlotte, pero la única que me ha hecho sentir yo misma es esta. Levantó la vista hacia el tenue foco que aún brillaba suavemente sobre el escenario. ¿Y tú? Rachel cerró los ojos un momento, dejando que las palabras se asentaran en lugares que había guardado por tanto tiempo. Quiero escribir algo nuevo, dijo en voz baja. Una obra. Juntas, Charlotte parpadeó. ¿Nosotras? ¿Creando algo? Rachel asintió. Tú actúas, yo dirijo. Sin presiones, solo la historia que queremos contar. La sonrisa de Charlotte fue lenta y amplia. Un nuevo guión con un final real esta vez, dijo Rachel. Se quedaron de pie, aún de la mano, y subieron las escaleras del escenario. Rachel caminó hacia el centro, señalando los asientos vacíos. Aquí es donde empieza. Charlotte se acercó a ella. Sin público. Sin diálogos. Solo nosotras. Rachel la miró con una sonrisita burlona. Bueno, escribiremos las líneas juntas. Se encontraban bajo la misma luz, dos mujeres que provenían de mundos completamente diferentes, ancladas ahora en algo sin nombre pero con peso. No se tocaron, no lo necesitaban. Su silencio fue suficiente. Y allí, en el lugar que las había destrozado y reconstruido, la idea de un futuro compartido dejó de parecer imposible. Se sintió inevitable. 6 meses después, el teatro Willow Creek lucía diferente. Ni más grande ni más llamativo, sino más brillante, de una forma que no tenía nada que ver con la iluminación. Los carteles del Festival de Invierno adornaban las ventanas, esta vez con un nuevo nombre impreso debajo del título de la obra destacada, escrita por Rachel Moore y Charlotte Hayes. Y para quienes prestaron atención, para quienes lo sabían, esa pequeña firma compartida significaba más que cualquier titular. Dentro, el lugar bullía con una energía silenciosa. Un nuevo elenco ensayaba bajo la amable guía de Rachel y Charlotte, quienes ahora estaban sentadas juntas en la primera fila, tomando notas, susurrando sugerencias y chocando los hombros ocasionalmente.
Trabajaban como dos mitades de una canción, con ritmos diferentes pero siempre volviendo al mismo estribillo. Charlotte se había quedado. No había hecho un anuncio espectacular, no hubo comunicados de prensa ni especiales de regreso. Simplemente había rechazado el siguiente papel en Nueva York. Había extendido el contrato de alquiler de una pequeña casa a las afueras de la ciudad y se presentaba en el teatro cada mañana como si fuera lo más natural del mundo. Y, en cierto modo, lo era. Rachel seguía al mando, pero ahora con una compañera discreta a su lado que la desafiaba, la inspiraba y suavizaba sus aristas sin apagar su pasión. Discutían a veces, por guiones, por el reparto, por los colores de la pintura, pero bajo cada desacuerdo se sostenía la misma base, respeto y algo más profundo, algo firme. Amor. Era amor. Charlotte se acomodó en su asiento, mirando de reojo a Rachel. No están logrando el ritmo en el primer acto, Rachel asintió. Porque la transición entre la escena 2 y la 3 está mal. No están seguros del tono. Charlotte golpeó el reposabrazos con el lápiz. ¿Quieres que lo revise con Olivia? Rachel sonrió con suficiencia. ¿Solo quieres volver a actuar? Charlotte arqueó una ceja. Tal vez. Rachel se inclinó un poco, con la voz más suave. Me gusta verte en el escenario. Aunque solo sea un ensayo, Charlotte sonrió. Haces que me sienta como en casa. El ensayo terminó y los actores se dispersaron, dejando atrás algunas bufandas olvidadas y un guión abierto en el suelo. El teatro se vació, el sol comenzaba a ocultarse tras los altos ventanales, tiñendo la sala de un suave dorado. Charlotte deambuló entre bastidores, seguida de Rachel. Se movían con soltura, rozándose los hombros, compartiendo pequeñas sonrisas que no necesitaban explicación. Se detuvieron bajo la pasarela, donde una bombilla colgaba sobre un banco de madera. Charlotte se sentó. Rachel se unió a ella. Al principio, ninguna habló. Entonces Charlotte se miró las manos. ¿Lo extrañas? Rachel frunció el ceño. ¿Qué? ¿La otra vida? El de las alfombras rojas, las entregas de premios y los flashes de las cámaras. Rachel lo pensó. No, dijo finalmente. Porque esta es la vida donde puedo tenerte. Charlotte se giró lentamente, con la mirada suavizada. ¿Sabes? Nunca pensé que quisiera quedarme en un sitio tanto tiempo. Siempre supuse que estaba destinada a moverme, a perseguir. Rachel sonrió. ¿Y ahora? Charlotte extendió la mano y entrelazó sus dedos. Ahora sé que no había encontrado el punto de parada adecuado, una pausa. Un respiro. Rachel apoyó la cabeza en el hombro de Charlotte. El teatro a su alrededor estaba en silencio, quieto pero no vacío, lleno de ecos de comienzos, de algo real. Charlotte tocó la sien de Rachel. Y en ese pequeño rincón tras bambalinas, con el aroma a aserrín en el aire y la luz tenue proyectando suaves sombras, se sentaron. No como actriz y directora, no como titulares y rumores, sino como dos mujeres que habían decidido quedarse. Sin guión, sin escenario, solo ellas. Y eso fue suficiente.